El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Este es el sexto estudio de Cuando allá se pase lista. Está basado en Romanos capítulo 16, versículos 21 al 24. Lo denominé una galería de gracia. Déjeme contarle que hace unos cuantos años tuve el privilegio de visitar con mi esposa la capital de Austria y visitar un famoso museo. Allí en el Museo de Viena pudimos ver obras maestras de Rafael, Rembrandt y Anthony van Dyck. Hace unas semanas trajeron a la biblioteca de mi ciudad unas obras de Monet para que la gente las pudiera ver. Pero, ¿cuánto cuesta el buen arte? El otro día leí que una pintura de Vincent van Gogh se vendió en una subasta por $82 millones. Sí, escuchó bien. Hace no mucho se vendió la obra de arte más cara del mundo, una pintura de Pablo Picasso a un precio de $104 millones. Y esa fue una inversión increíble, ya que el vendedor había adquirido la pintura antes que Picasso fuera famoso. Dicen que este hombre había comprado la pintura en el año 1950, había pagado unos $30.000 por ella. 60 años más tarde, el precio de esta obra subió más de 100 millones. Francamente, es impresionante ver las cosas que la gente considera que no tienen precio. Ahora bien, a mí me parece más fascinante e interesante aún estudiar la vida de los artistas. Van Gogh, que fue un ministro metodista y tenía problemas de culpa y rechazo y terminó suicidándose, le dijo lo siguiente a su hermano unos días antes de quitarse la vida. Él dijo: «La tristeza permanecerá para siempre». También, las últimas palabras de Picasso fueron: «Brinden por mí». Cuando uno va a un museo grande, verá en las paredes de las galerías obras de arte que no tienen precio, obras de artistas que hace muchos años dejaron su marca. Pueden ser obras talladas en bronce o en mármol, junto a pinturas diversas que la gente anhela tener. A mí me parece fascinante que Dios considere que su obra maestra sea de carne y hueso. Sus mayores obras están vestidas con piel. Usted y yo somos sus obras de arte con vida. Pablo le escribió a los Efesios diciendo en el capítulo 2, versículo 10, «Somos hechura suya». Esto proviene de la palabra griega poema, que significa literalmente que somos el poema de Dios, su obra de arte. Si usted quiere visitar la mayor galería de obras de arte, vaya a la iglesia y mire alrededor. Mire bien a sus hermanos, son obra de arte de la gracia de Dios. Amigos, las obras de arte más preciosas son los redimidos, hombres y mujeres de todas las edades, creados con los pincelazos de la gracia, personas que ahora pertenecen al artista supremo, Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 16 no es ni más ni menos que una galería de la gracia de Dios, donde se nos presentan personas comunes que eran parte de la iglesia en Roma. Piense de la iglesia en Roma en términos de la mejor galería de arte que puede haber. En las últimas palabras de Pablo en esta epístola, él le manda saludos a muchos de ellos. Ahora, cuando él termina con los saludos, él incluye saludos de otros hermanos que estaban en Corinto con él. Hermanos que eran parte de la galería de la gracia, pero en Corinto. Ahora, déjeme mostrarle la galería de gracia llamada Timoteo.
Fíjese lo que dice Romanos 16:21. Pablo escribe en la primer parte: «Os saludan Timoteo, mi colaborador». Sin duda alguna, Timoteo era más cercano a Pablo que cualquier otra persona en el mundo. Pablo empleó horas y horas discipulando a este joven que luego lideraría varias de las iglesias que Pablo fundó, incluyendo la reconocida iglesia en Éfeso. Timoteo era el hijo de una familia interracial. Su padre era un griego incrédulo y su madre era judía. En ninguna de las dos cartas de Pablo a Timoteo se nos dice cómo fue que Timoteo se salvó. Sin embargo, sí recogemos algunas pistas. Descubrimos que la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, quienes evidentemente fueron guiadas a Cristo durante el primer viaje misionero de Pablo a Listra. Eunice y Loida, junto a Timoteo, eran fieles judíos aferrados a la lealtad de la esperanza de Israel en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos creían que el Mesías vendría. Cuando escucharon a Pablo dar las noticias que Jesús había cumplido las profecías mesiánicas con exactitud, entregaron sus vidas a Cristo. Ellos también vieron los milagros de Pablo, validando así esta nueva era de la gracia con la sanidad a un paralítico. El libro de los Hechos registra que Pablo miró a este hombre paralítico de nacimiento y le dijo: «Levántate derecho sobre tus pies», y él saltó y anduvo. Los ciudadanos de Listra asumieron inmediatamente que los dioses habían venido a la tierra y comenzaron a adorar a Pablo y a Bernabé, hasta que Pablo los convenció de que ellos eran tan solo hombres cuyo poder procedía del único y verdadero Dios. Timoteo, Eunice y Loida pueden haber visto ese milagro de Pablo y la reacción frenética del pueblo de adorarlo. Quizás escucharon cuando un grupo de judíos vino de Antioquía y buscó el apoyo de la gente, de manera que esta multitud buscó piedras para matarlo, y luego lo arrastraron fuera de la ciudad presumiendo que estaba muerto. Hechos registra que los discípulos se reunieron alrededor de Pablo para presenciar lo que muchos creen, su resurrección. Él luego se levantó y entró nuevamente a la ciudad, como dice Hechos 14, versículos 19 y 20. Luego de algún tiempo, Hechos 16 nos dice que Pablo regresó a Listra, donde le presentaron a Timoteo, quien comenzó a acompañarlo en sus viajes. Muchos creen que Timoteo tenía unos 21 años cuando comenzó a viajar con Pablo. En algún punto, unos 21 años atrás, su madre, que había violado la ley al casarse con un gentil incrédulo, debe de haber ofrecido sus oraciones y su esperanza por su hijo, al cual bautizó Timoteo, que significa el que honra a Dios. Es como si ella hubiera dicho: «Yo no honré a Dios al casarme con mi marido, no honré a Dios al poner a mi corazón por sobre la palabra de Dios, pero ahora, con el nacimiento de este hijo, voy a honrar y seguir a Dios». Ella y su madre derramaron sus vidas en este joven Timoteo para que luego Pablo pudiera desafiarlo diciendo de esta manera, como leemos en 2 Timoteo 3, 14 y 15. «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Acabo de leer 2 Timoteo 3, 14 y 15. Permítame decir algo acerca de esta obra de arte de la gracia. Un hijo nacido a una madre creyente y un padre incrédulo. La ausencia de un padre piadoso no impide la obra de Dios, el Padre Celestial. La obra de la gracia de Dios en nuestras vidas no es genética, es sobrenatural. Puede ser nutrida y animada por un padre o una madre piadosa, como en el caso de Timoteo, pero no depende de un linaje piadoso. Si usted proviene de una familia piadosa, no la subestime, por favor. Benefíciese, aprenda de ellos, vaya más allá a causa de tal privilegio. Si usted no proviene de una familia piadosa, no se desanime. El plan de Dios para su vida no va a cambiar porque usted no se crió con la verdad. Ahora que ha aceptado a Cristo, comience a dejarle una herencia espiritual a sus hijos.
comience con su hogar, sus hijos, comience con su vida. Por favor. Años después, vemos que Pablo envía a Timoteo a Tesalónica para exhortar y animar a los hermanos y arreglar la situación. Va a ser Timoteo a quien Pablo envía a los Corintios, quien os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, dice 1 Corintios 4:17. Timoteo será el enviado a los creyentes en Filipos con la siguiente alabanza de Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, dice Filipenses 2:20. Seguramente, este tipo de pasión y fidelidad es el resultado de 3 y 4 generaciones de cristianos fieles. Esta es la manera en la que uno entra a la galería de la gracia, ¿no? Amigos, los padres piadosos no garantizan piedad en uno. De la misma manera, padres incrédulos no garantizan la incredulidad de sus hijos. Permítame decirlo de otra manera. De una manera que podemos ver en la vida de este fiel hombre de Dios. Escuche, la falta de influencia espiritual en la niñez no es una barrera para la piedad en el futuro. ¿Escuchó? La falta de influencia espiritual en la niñez no es una barrera para la piedad en el futuro. Ojalá que esto realmente quede muy grabado en su corazón. Tal vez usted está pasando por algún momento así. Ojalá que esto sea de ánimo para usted. Pablo escribe lo siguiente en Romanos 16:21 en su primera parte: os saludan Timoteo, mi colaborador. El primer ejemplo en esta galería de la gracia era Timoteo. El segundo, Lucio. Pablo continúa escribiendo y en la segunda parte del versículo 21 dice: y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Lucio aparece en el libro de los Hechos cuando se hace mención de los líderes de la iglesia en Antioquía en el capítulo 13. La mayoría de los eruditos cree que este es el mismo Lucio de Cirene, que era amigo cercano de Simón, el hombre que cargó la cruz en el Gólgota. Este Lucio era uno de los maestros fieles de la iglesia de Antioquía. Se trataba de una iglesia liderada por 5 hombres: un judío de Chipre llamado Bernabé, un aristócrata gentil llamado Manaén, quien se crió en la casa de Herodes Antipas, un hombre africano llamado Lucio y un rabí convertido llamado Saulo o Pablo. El liderazgo incluía un gentil, un judío, un negro, un blanco y un rico. La iglesia de Antioquía pasó a ser un ejemplo de unidad en medio de la diversidad. De hecho, la iglesia de Antioquía probó desde un principio que el problema de los prejuicios no es un problema de clases o de color de piel, sino un problema de carácter. Si uno se convierte a Cristo, los problemas de clases y de colores se resuelven. Otra cosa interesante acerca del ministerio de Lucio es que él servía en una cultura que era muy hostil para con los cristianos. Hechos 11:26 nos dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hay varios nombres dados a los creyentes en el Nuevo Testamento, como ser, por ejemplo, administradores, discípulos, hermanos, testigos, santos, hijos de Dios, amados, sacerdotes, peregrinos, elegidos, hijos de Dios, la novia de Cristo. Sin embargo, aprendemos de la historia que el nombre cristiano es un nombre dado por los incrédulos a los creyentes, no fue pensado por los mismos creyentes. De hecho, el nombre cristiano solo se usa 2 veces más en el Nuevo Testamento. Al parecer, en un principio era un término peyorativo, pequeños cristos o cristianos. Tal vez sea por eso que Pedro asocia el nombre cristiano con persecución, al escribir en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora,
¿Qué significa el nombre cristiano para usted? ¿Es un adjetivo para la gente buena? ¿Es un término utilizado el domingo y luego uno se lo saca de lunes a sábado para ser babilónico? Cristiano significa pequeño Cristo, o uno que imita y se adhiere al estilo de vida de Cristo. Pablo escribió en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Un cristiano es una persona cuya vida y vivir es cerca de Cristo, una persona que vive en Cristo. Si usted se va a vivir a Londres, pasará a ser un londinense. ¿Cómo llegó allí? Bueno, se mudó de su ciudad natal o de donde vive ahora hasta ese lugar. De la misma manera, usted es un cristiano porque se ha mudado y ahora vive en Cristo. Pablo escribe, Lucio os saluda. Lucio es uno de los fieles que prevaleció a pesar de la persecución y fue perseguido por llevar el nombre de Cristo y vivir como un pequeño Cristo. Ahora, Pablo menciona en el versículo 21 a Jasón, otro más de esta galería. Jasón también aparece en un evento dramático que está registrado en Hechos capítulo 17. En esta oportunidad, Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio en Tesalónica cuando, tal como nos dice Lucas en Hechos 17:5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Evidentemente, Pablo y Silas se habían refugiado en la casa de Jasón y luego lograron escaparse. En los versículos 6 y 7 leemos, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Acabo de leer Hechos 17, versículos 6 y 7. ¿Se imagina esta escena y este testimonio? Continuemos leyendo qué sucedió en los versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. El coraje de Jasón no necesita ser explicado. Es evidente. Sobrevivió para contar la historia y sin duda se ganó el respeto de los hermanos en la iglesia. Jasón fue el hombre que arriesgó su vida por el apóstol Pablo y el Evangelio de Jesucristo. Él pasó a ser reconocido como uno más de los que alborotaban al mundo entero. ¡Qué hermosa expresión! Esa descripción de los creyentes de esa época me parece muy interesante. Los que trastornan el mundo entero. ¿Qué pasó con el cristianismo en la actualidad? Vivimos en una era en la cual no queremos molestar ni hacer sentir mal a los demás con el Evangelio. A veces se piensa, hagamos del cristianismo algo agradable, promovamos al cristianismo como una opción fácil para que la gente lo pruebe. Todo es positivo y maravilloso y lleno de bendiciones. ¿Sabe? Se promueve al cristianismo de la misma manera que lo hacen las compañías de bienes raíces con las propiedades y casas junto a algún lago. Ellos dicen, esto es vida. El que viva aquí encontrará una vida de paz, tranquilidad y quietud. Aléjese de la presión y el estrés de una vida frenética. Amigos, cuando yo invité a Cristo a mi vida y le pedí que me salvara, también invité a un sinnúmero de problemas. De repente, ya no podía ir con el resto de la corriente, ya no flotaba río abajo con los otros peces muertos, sino que nadaba río arriba contra la corriente, y eso es difícil. ¿Alguna vez notó que en el lugar donde Pablo iba se armaba algún disturbio? ¡Qué método para progresar!, ¿no? ¿Se imagina algo así en la escuela dominical?
¿Quiere ser parte de la iglesia? Bueno, aquí le vamos a enseñar a curar heridas, a cómo pagar fianzas. Y esta noche tenemos una clase especial, cómo perseverar en la persecución. ¡Qué hermosa clase de escuela dominical! Pero lamentablemente no es así. La gente espera que al cristianismo se lo reciba de brazos abiertos. Nuestro evangelio está tan diluido que ya no le molesta al incrédulo. Hemos diluido tanto la verdad de Dios que durante las elecciones los políticos dicen ser cristianos para ganar así más adeptos. Pregúntele a Jasón cómo era ser creyente. Él es una de las obras de arte en la galería de la gracia. Pero ahora, en el versículo 21, Pablo menciona a otro hermano, Sosípater. Dice, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Sosípater era uno de los bereanos que se convirtió a Cristo en Hechos capítulo 17. Él estaba entre los que escuchaban a Pablo predicar y luego revisaban las Escrituras para ver si estaban en lo correcto. Sosípater era evidentemente uno de los muchos que vieron que lo que Pablo decía era verdad y pasó a formar parte de la Iglesia de Jesucristo. Otro más. Ahora en el versículo 22 leemos Tercio. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Esto es interesante. Pablo no estaba escribiendo, él simplemente estaba dictando. Tercio, un hombre de la casa de Gayo, estaba escribiendo todo lo que Pablo le quería decir a los romanos. Muchos creen que Pablo tenía problemas de vista, una enfermedad llamada oftalmia, la cual adquirió en los llanos de Panfilia en su primer viaje misionero. Se trata de una enfermedad que lo dejaba a uno casi ciego. Pablo le escribió lo siguiente a los corintios. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano en 1 Corintios 16:21. Esto significa que él escribió las salutaciones finales de 1 Corintios con su mano y que otra persona escribió el resto de la epístola por él. Cerca del final de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 11, Pablo escribe, «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». A causa de una dificultad física, quizás con su vista, Pablo le dictó la epístola de Romanos a Tercio. ¡Qué privilegio fue esto para Tercio! Pablo evidentemente le permitió a Tercio que escribiera su propio saludo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es más interesante aún que Tercio no es un nombre sino un número. Los maestros romanos seguían la tradición oriental de identificar a sus siervos con números. Hace poco con mi familia visitamos Monticello, lo que era la residencia del presidente Thomas Jefferson. El guía nos contó que a los sirvientes no se les permitía comer en la mesa. Ellos tenían que poner la comida en los platos y enviarla a la casa principal. Pero era el jefe de los sirvientes el que llevaba los platos para Jefferson y Madison y las visitas que ellos tuviesen. También nos dijeron que se les requería a los sirvientes que traían los platos que silbaran hasta llegar a la casa. Ellos no podían dejar de silbar hasta haber entregado todos los platos, porque al silbar estaban demostrando que no estaban comiendo nada de los platos. El jefe de los sirvientes, que oficiaba de supervisor, era el único que podía quedarse en el salón comedor de la residencia. Se lo llamaba señor, cosa que lo dignificaba por sobre los demás sirvientes. Su labor era llevar a cabo todo lo que se requería y coordinar todo con los sirvientes a su cargo. A propósito, este fue el cargo que José tenía en la casa de Potifar. ¿Se acuerda de ese pasaje? El hombre número 1 era el encargado de contratar a los demás sirvientes y de supervisar la propiedad. Este era el que estaba a cargo. A este siervo se lo llamaba primo. Desde él habían otros siervos que tenían responsabilidades de menor importancia. Desde el primo estaba Secundus y luego estaba Tercio, el tercer hombre. Pablo le está dictando la carta a los romanos a un tercero,
el tercer siervo a cargo de la casa. Pero también está Gayo. Muchos creen que Tercio era uno de los sirvientes del hombre mencionado por Pablo en el versículo 23. Dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. La residencia de este hombre era lo suficientemente grande como para hospedar no solo a Pablo, sino a sus amigos y a la asamblea. Si vamos directamente al último nombre del versículo 23, encontramos a otro de los siervos de Gayo, y el hermano cuarto, dice allí. Él era el cuarto hombre en la cadena de servicio. Ahora bien, para que no pensemos que los siervos tenían un estatus menor en la iglesia, Pablo agrega el título hermano. Imagínese, en la galería de la gracia hay un amo rico con dos siervos que son el tercer y el cuarto en la línea, y ambos son bienvenidos por Pablo, y lo más importante, ambos son honrados miembros de la familia de Dios. Pablo menciona a otro hombre en el versículo 23. Dice allí la palabra, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Qué bendición es ver y saber que un líder político se alineó genuinamente con la iglesia de Jesucristo. En Hechos 19:22, él es descrito como el que le ayudaba a Pablo. Esto se refiere a un servicio habitual, una persona que servía y ayudaba a Pablo en cualquier forma que él podía. Y al servir a Pablo, estaba sirviendo a la iglesia y a la causa de Cristo. En el año 1929, unos arqueólogos que trabajaban en Corinto descubrieron una inscripción en latín que decía, Erasto, ministro de obras públicas, pavimentó este camino con su propio dinero. Ahora, no tenemos evidencia que Erasto haya renunciado a su puesto cuando Pablo escribió la epístola a los romanos. El contexto nos indica que él mantuvo su cargo y que sirvió a Cristo y a la ciudad de Corinto. Este hombre permanece hasta la actualidad, un ejemplo de lo que cada hombre o mujer de negocios debería ser. Fue posible en aquel entonces y lo es ahora también. ¿Se imagina una reunión de la iglesia en la casa del distinguido Gayo? Sus sirvientes habían preparado la casa, acomodado las sillas y preparado la comida. La asamblea se reúne y, como era costumbre, un pan y una copa de vino se comparte entre los hermanos para recordar la muerte del Señor Jesús. Allí está Gayo, tomando la cena del Señor con ellos. Erasto moja sus labios en la copa y la pasa al siguiente. Algo maravilloso está sucediendo en esta propiedad. Tiene que haber pasado algo maravilloso para que se pueda ver esta igualdad de esta manera. Pero vayamos haciendo una conclusión. Esta es la galería de la gracia, a donde los siervos y los amos, los hombres de Estado y los ciudadanos comunes pasan a ser hermanos. Esta es la obra maestra de Dios, donde hombres y mujeres son redimidos por Cristo y atraídos por la gracia. No hay color, no hay clase social, no hay agenda personal, no hay terreno que proteger, solo la gracia y el amor de Jesucristo. Esta es la gran galería de la gracia, la iglesia de aquel tiempo y la actual, donde los cuadros son comunes, pero clara y distintivamente diferentes. Cuando el mundo se detiene y echa una mirada, ellos ven algo de mucho más precio que una pintura que pueden colgar de alguna pared. Ven el tesoro de una vida transformada, una muestra de amor entre todas las razas y edades. Es la obra maestra del artista mayor en esta colección de obras llamada la Iglesia, la cual él aún está en el proceso de pintar y mostrar. Esta es la galería de las verdaderas obras de arte, que se muestran para el mundo y las huestes de los cielos. Nosotros somos la galería de la gracia de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.